vamos a ver un siguiente capítulo que es el capítulo 5. Vamos a ver un poco de lo que son los potenciales. Ustedes, esta clase yo sé que la dieron muchísimo, así que prácticamente va a ser un repaso. ¿Por qué? Porque el axón y la membrana plasmática. Cuando hablamos de potenciales de acción, estamos hablando de los cambios en la membrana, pero nos referimos más a la membrana del nervio, ¿sí? Luego, este axón, este nervio, tiene que inervar a esta célula, a este órgano, que puede ser cualquiera de los órganos que están inervados. Puede ser un músculo, puede ser glándula, puede ser cualquier otro órgano. Entonces, al potencial de acción nos referimos más cuando estamos hablando de la membrana del nervio. Y el potencial de membrana nos estamos refiriendo más a la membrana plasmática del órgano que el nervio va a inervar. ¿Sí? Eso es para tener en cuenta eso. ¿Conseguiste? ¿No estaba? ¿Ya? Habla mucho de casos hipotéticos. ¿Sí? No es que así mismo ocurre en el cuerpo, porque estudia el movimiento de los iones de forma separada, como si fuese que el potasio sale solo de la membrana, que el sodio solo puede entrar y de forma aislada. Recuerden que en el cuerpo tenemos varios mecanismos que actúan en conjunto, actúan a la vez, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo el libro es cómo vamos a estudiarlo, ¿sí? Pero cuando es en la vida real, esto ocurre en conjunto. Entonces, vamos a estudiarlo al potasio primero. ¿Dónde dijimos que el potasio está mayormente concentrado? ¿En el intracelular o en el extracelular? Intracelular. Entonces, acá le vamos a dibujar al potasio. En el espacio intracelular hay mayor concentración de potasio y en el espacio extracelular hay menor cantidad de potasio. No quiere decir que no hay potasio, solo que hay menos o hay poco. ¿Sí? Entonces, por eso la concentración de potasio es grande dentro de la membrana de la fibra, pero muy baja fuera de la misma. Lo mismo aquí, dentro del axón hay mucho potasio y fuera de la membrana del axón hay poco potasio. ¿Sí? Porque este sigue siendo espacio intracelular. ¿Ok? El potasio es un ion que tiende a moverse favor gradiente o contra gradiente. Lo primero que es favor gradiente o contra gradiente. Desde donde hay más hasta donde hay menos o al revés. Favor gradiente. Entonces, el potasio va a tender a moverse sin ningún esfuerzo, tampoco, pero la tendencia del potasio es a salir de cualquiera de las vías, a salir de las vías. Entonces, el potasio se mueve desde donde hay más hacia donde hay menos, a no ser que por la bomba de sodio y potasio cada uno vuelva a su lugar. Pero en una difusión simple, el potasio va desde el espacio intracelular hacia el extra, desde el intra hacia el extra, ¿sí? Entonces, por eso la membrana es permeable a iones potasio y el potasio se va a mover hacia el espacio extracelular, ¿sí? Por eso dice, debido al gran gradiente de concentración desde el interior, la tendencia del potasio es a salir hacia el espacio extracelular, hacia afuera. Dice, generando electropositividad fuera de la membrana y electronegatividad en una membrana en reposo. Afuera es positivo, adentro es negativo.
en mayor cantidad en el espacio intracelular. Porque entonces el intra es negativo. ¿Qué dijimos? ¿Cuáles son los elementos que hacen que el espacio intracelular sea negativo? Sulfatos, fosfatos y las proteínas. Esos son los elementos que hacen que la membrana en su interior sea negativa cuando está en reposo. Lo mismo aquí, cualquiera de las membranas. Afuera es positivo y adentro es negativo cuando la membrana está en reposo. ¿Sí? ¿Qué pasa? También tenemos el sodio. Vamos a mirar un ratito el sodio y luego vamos a juntar las informaciones. ¿Dónde dijimos que el sodio está altamente concentrado? En el espacio extracelular. El sodio está concentrado en el espacio extracelular. Aquí hay sodio en el intra, aquí hay sodio en el intra, sí. Solamente que en menor cantidad. Sí hay también, solo que en menor cantidad. Entonces, ¿cuál va a ser el movimiento del sodio? ¿El sodio hacia dónde se va a querer mover? ¿Hacia el espacio extracelular o hacia el espacio intracelular? Si está mayor concentrado en el extra, ¿hacia dónde se va a querer mover? Hacia el intra. Entonces, la tendencia de la permeabilidad de membrana del sodio hace que el sodio entre a la célula. El espacio extracelular al espacio intracelular. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer nuestro gráfico. En el 0 estamos en la fase neutra, pero dijimos que la membrana está en reposo cuando está negativa. ¿Sí? Y el número que ustedes quieran. Vamos a usar un ejemplo, este nada más un ejemplo. Vamos a usar esto aquí. Negativo 94. ¿Sí? Aquí en negativo 94 milivoltios, la membrana está en reposo. ¿Sí? El reposo de cada membrana va a variar según la célula que sea. Pero vamos a poner este ejemplo que nos pone el. ¿Por qué tenemos esto? Porque por más que haya potasio adentro, tenemos el sulfato, fosfato y demás proteínas que le dan la negatividad. Vamos a poner, ¿qué número quieren? Un número menor al 94. ¿Cuánto? ¿70? ¿50? ¿Qué quieren? 70. Negativo 70 milivoltios. ¿Y por qué hablamos de milivoltios? ¿Alguien aquí estudió ingeniería eléctrica? ¿Trabajó en la ANDE? ¿Cuál es el homólogo de ANDE? ¿No ANDE? ANDE es la entidad que le da energía eléctrica al varador. ¿Alguien trabajó ahí? Estamos hablando de energía eléctrica. ¿Sí? No es que vas a cortar un nervio y te va a electrocutar. Sí. Pero sí, los nervios tienen energía eléctrica en su interior. Los potenciales de membrana y los potenciales de acción manejan cargas de los iones y eso es lo que le da ese voltaje. Entonces, aquí vamos a poner, estamos inventando los números, no quiere decir que todas las células se hacen. Vamos a hablar acá del umbral. ¿Recuerdan ustedes lo que es el umbral? Sí. Vale, muy bien, muy bien. Pues, ¿qué era el umbral? Muy bien. Además, ¿recuerdan lo que es el umbral? Casi mínimo para que la célula se pueda despolarizar. Palabras más, palabras menos, no es así
se puede estimular la célula. Señal eléctrica y señal química, ¿sí? Vamos a ver. En la señal química, ¿cuál es el químico que estuvimos estudiando? El ligando que estuvimos estudiando. Antes, el ligando es señal eléctrica, señal química. Acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor liberado por el nervio. Este neurotransmisor va a ir, esperarse de acá y va a ir a actuar sobre la membrana al cual va a excitar. Entonces vamos a suponer que la acetilcolina se unió aquí. ¿Sí? La membrana está en reposo y se liberó la acetilcolina y se unió a su receptor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué insistí tanto yo en esas clases celulares antes? Porque ahora vamos a sumar la información. Ahora es como que cada clase nueva vamos a sumar toda la información que ya vimos viendo, ¿sí? Entonces, cuando la acetilcolina se une a su receptor nicotínico, ese receptor se abre. ¿Y qué ion deja pasar? Principalmente, ¿qué ion principalmente deja pasar? Sodio. El sodio extracelular pasa al espacio intracelular por difusión simple. ¿Sí? Entonces, el ligando, que es la acetilcolina, se une a su receptor, el receptor se abre y funciona como un canal iónico principalmente para el sodio. Entonces, entra un poquito de sodio y lleva el potencial de membrana desde el reposo hacia el umbral. ¿Sí? Quita un poquito la negatividad de la célula. ¿Sí? Una vez que entró el sodio, este sodio actúa como señal eléctrica. Aquí tenemos señal química, entra el sodio y este sodio va a actuar como señal eléctrica. ¿A quién va a estimular este sodio que entró? A más canales de sodio. Acá tenemos el receptor nicotínico de acetilcolina y este es un canal de sodio. Y el canal de sodio se va a abrir y ¿qué va a pasar? Va a entrar más sodio. Entonces, aquí, señal química, el ligando se une a su receptor, el neurotransmisor acetilcolina se une a su receptor nicotínico, permite la entrada de sodio y esta entrada de sodio es una señal eléctrica que va a abrir más canales de sodio por los cuales va a entrar mucho sodio. Y a medida que yo entra sodio, recuerden que también tengo potasio en el interior de mi célula. Entonces, sodio más potasio son varias cargas positivas. Y la entrada de sodio más el potasio que está todavía dentro eleva desde el umbral hacia un máximo de positividad. Vamos a usar el ejemplo que está allá. Cuando es positivo 61. Como en matemáticas sabemos que los números positivos no se escriben positivos. ¿Sí? ¿Es así? Entonces, ¿qué pasó? La entrada de sodio por su receptor nicotínico, por el canal de sodio o por algún otro mecanismo lleva a la célula a la entrada de mucho sodio y ahí hablamos de la despolarización. Entonces, la pequeña entrada de sodio por una señal química lleva a la membrana desde el reposo hacia el umbral. ¿Para qué yo necesito llevarla hacia el umbral? Es como sensibilizarle a la membrana. Entonces, la señal
potencial de acción que va a venir desde el nervio va a tener más facilidad, estímulo que llega, va a tener más facilidad para despolarizar a la membrana. Porque si está extremadamente negativo, la carga que tiene que entrar es muy grande. Entonces entra poquito, lo lleva del reposo al umbral y de esa manera la membrana está como, entre comillas, sensibilizada para que cuando llegue un estímulo ella se pueda despolarizar. Hablamos de reposo, hablamos de polaridad cuando la membrana está en reposo. Si le quitamos del reposo, la estamos despolarizando. Si le quitamos de su polaridad, la estamos despolarizando y la entrada de sodio es la que permite la despolarización de la membrana. Hasta que llega a un máximo. Cada célula varía en cuál es su estado de reposo, su umbral y el máximo de positivo que puede llegar esa membrana. Hay números variados dependiendo de cada célula. Pero si es negativo, positivo, eso es lo que quiero que entiendan ahora. Yo sé que ya lo entienden. ¿Sí? Entonces, cuando la membrana está extremadamente positiva, cuando está positiva adentro, negativa afuera, ¿qué empieza a pasar? Este máximo de positivo es una señal eléctrica. También es una señal eléctrica. Cuando llega el máximo de positivo, se empiezan a cerrar estos canales de sodio y se empieza a abrir ¿qué? ¿Qué se empieza a abrir? Canales de potasio. Primero los canales lentos y luego los canales rápidos. Entonces, cuando la despolarización llega a su máximo, yo tengo muchísimo positivo acá, los canales de sodio se empiezan a cerrar y al mismo tiempo, para equilibrar la carga, los canales de potasio empiezan a abrirse y el potasio sale al espacio extracelular. ¿Sí? Entonces, el potasio, los canales de potasio empiezan a abrirse gracias a la señal eléctrica que tiene el sodio, que estimula el canal de potasio se abre y el potasio empieza a salir de la célula. Y como yo aquí estoy perdiendo carga positiva, entonces la positividad va a ir bajando acá, porque yo estoy mandando mucho positivo hacia el espacio extracelular, entonces la cantidad de positivos que hay acá va a descender. Entonces la membrana va a ir descendiendo. A medida que sale el potasio, la membrana pasa a su fase neutra, luego vuelve a su reposo. ¿Sí? Entonces, una vez que ya salió todo el potasio que necesitaba quitar de la célula, igual sigue habiendo acá un poquitito de potasio, no puede quedarse vacío tampoco. La polaridad de la membrana vuelve a restablecerse. ¿Sí? Y entonces, la salida del potasio permite a esta polaridad retornar. La salida de potasio retorna hacia la polaridad. ¿Sí? Entonces, el retorno a la polaridad se llama repolarización. ¿Sí? Volver a darle polaridad a la membrana es repolarizar, es volver al reposo. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tengo acá? Sodio adentro, potasio afuera. Estas son las concentraciones normales. ¿Qué va a entrar a actuar ahí para que esto se ordene? Bomba de sodio y potasio. Esta bomba necesita de ATP. Cuando se llena de energía esta bomba, cambia de conformación
y permite la salida de el sodio. 3 sodios, ¿sí? Y ahí ya no hay sodio, o sea, hay poco sodio en el espacio intracelular. Le voy a dejar acá un sodio. Voy a dejar a uno para no decir que desaparece todo. Sale el ATP, o sea, no, está todavía bien. Vamos a dejarlo todavía. Cuando salió el sodio, aprovecha y entra el potasio por la misma bomba. Y ahí cambia, se cierra la bomba y ahora ya tenemos sodio en mayor concentración afuera y potasio en mayor concentración adentro, ¿sí? Y puede volver a ocurrir el mismo ciclo, ¿ok? Entonces, ¿y por qué la bomba de sodio y potasio no quita 3 sodios y mete 3 potasios? ¿Por qué no hace 3-3? ¿Por qué hace 3-2? ¿Por qué creen ustedes? Porque es 3. Sí, pero también porque el hecho de dejar un potasio afuera ayuda a aumentar la positividad del espacio extracelular. Y si dejo más carga positiva afuera, me ayuda a aumentar la negatividad en el espacio intracelular. Por eso no es 3-3, es 3-2. Sale 3 potasio, entra 2. Sale 3 sodio, entra 2 potasio y queda un potasio afuera para ayudar que el espacio extracelular sea más positivo y el espacio intracelular aumente su negatividad. Mientras más negativa esté la célula, más tiene que ser el potencial que le llega, el estímulo que le llega para poder despolarizar. Ahora no sé, supongamos que el reposo de la célula sea negativo 10 y su umbral sea negativo 2. El estímulo que tiene que llegar no es demasiado fuerte para quitarle del reposo y del umbral para despolarizarse. Un leve estímulo ya despolariza la célula. Ahora, mientras más negativa sea la célula, más fuerte debe ser el estímulo que debe de llegar para que se pueda despolarizar. Y ese estímulo puede ser por una señal química o por una señal eléctrica. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Hay algo que necesitan que repita? ¿Hasta qué punto debe despolarizarse y hasta qué punto debe repolarizarse? Es decir, ¿cómo sabe la célula hasta qué punto va a entrar el sodio y hasta qué punto va a salir el potasio? Y ahí es donde hubo unos científicos que descubrieron cómo a través de experimentos, ¿verdad? Y cómo la gente le quiere poner su nombre a toda cosa que descubre. Por suerte, color no nos puso color. No sé por qué, no me acuerdo esa parte, pero nosotros lo llamamos estado color. Iba a sonar muy mal para nosotros, ¿verdad? Iba a sonar muy mal. Entonces, bueno, aparte de la historia, ¿cómo sabe? NERS, por ahí se llama NERS. Bueno, el potencial de NERS es el que dice hasta dónde se va a difundir el sodio, hasta dónde se va a difundir el potasio. Y hay otros iones como el cloro, calcio. ¿Hasta dónde se va a difundir el calcio? ¿Hasta dónde se va a difundir el cloro? Pero el potencial de NERS estudia ion por ion. Y en la célula realmente no es que
unión con otro pasa en conjunto. ¿Sí? Pasa en conjunto. El cuerpo pasa al mismo tiempo. Puede ser que una célula se esté despolarizando, pero la otra célula del otro tejido está reposo. Entonces, el potencial de Nernst sirve para saber hasta dónde se tiene que difundir cada ion. ¿Alguna vez van a usarlo? ¿Alguien aquí es biomédico? ¿No? Ahora no le vi la práctica de la clínica. ¿Pero para qué sirve? Para saber hasta dónde se van a ir difundiendo estos iones. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren, podemos practicar potencial de Nernst, pero yo no le veo la práctica de la clínica. Pero si quieren, igual podemos estudiar. Otra ecuación, otra fórmula que estudian los iones en conjunto. En esta célula, ¿cuántos se tienen qué iones se van a difundir? Primero, en esta célula, ¿qué iones van a difundir? Y vamos a estudiar hasta cuánto para que lleguen el equilibrio. Y esa es la ecuación de Goldman. ¿Sí? Eso es lo que estudia la ecuación de Goldman. Por cada célula, cuáles son los iones que van a difundirse y en conjunto hasta cuánto milivoltio, y de esa manera para que pueda llegar a estar en equilibrio esa célula. Entonces te dicen, no sé, el sodio puede entrar hasta 50 milivoltios, al mismo tiempo que el potasio puede salir hasta que la membrana esté en negativo 80 milivoltios. O sea, se hace el cálculo según célula por célula. Y lo que más estudia la ecuación de Goldman son 3 iones: sodio y potasio y cloro. ¿Sí? Se ve cuánto está en el espacio extracelular, cuánto está en el espacio intracelular, cómo la membrana es permeable a esos iones, y se llega a un cálculo que se le llama fuerza electromotriz, que se mide en milivoltios. Esa es la explicación. ¿Cómo se descubrió esto? Ya les dije, de forma científica, donde se metieron las pipetas dentro de las células, que se meten en una célula nerviosa, y se fue contando la cantidad de milivoltios que había por ion por ion. ¿Sí? Esa fue la explicación. Pero nosotros no tenemos pipetas electrónicas. ¿Tuvieron en bioquímica pipetas electrónicas? ¿En biología? Por si hayan comprado, ¿cuál es la utilidad? Mucha utilidad no hay, así que no creo que compren la universidad. Pero por si haya llegado, no se haya pedido más. ¿Sí? Entonces, porque realmente nosotros estudiamos más valores extracelulares, porque ya dijimos que eso es lo que podemos quitar de la sangre. Ahora, para quitar valores intracelulares tenemos que medir dentro de la célula. O sea, tenemos que punzar la célula para medir en su interior. ¿Sí? Y ahí es donde son métodos mucho más invasivos. Hay que entrar específicamente en la célula, y más cuando entramos en el interior de la célula, lo que tratamos de ver en la biosíntesis, quitar la celularidad. No usamos tanto. Que es la hiperpolarización. Recuerden que es la hiperpolarización. Hiperpolarización. ¿Cuál era la hiperpolarización? Dar una polaridad, luego repolarización, es retornar a la polaridad, retornar al reposo. ¿Cuál es la hiperpolarización? Más allá de abajo del umbral. Es abajo del reposo. Dijimos que el reposo es la polaridad, es la polarización.
Entonces, repolarización es retornar hacia el reposo. Y si le llamamos a esto hiperpolarización, quiere decir que la polarización está extremadamente aumentada, está hiperpolarizada. ¿Sería más o menos tiempo? No, depende mucho de cada célula. ¿Vos querés ponerle 100, 150, 200? Igual, porque estamos hablando de tiempo. Mas, por exemplo, uma hiperpolarização Va a se variar. abaixo de quanto? Va a variar, depende de si estamos hablando de célula muscular esqueléticas, estamos hablando de célula cardíaca. Depende, porque esto varía. El valor varía de cada, o sea, dependiendo de cada célula. ¿Sí? Nosotros estamos hablando de, más que nada, no miren tanto los valores, sino su negativo, su positivo, porque esto es general. Hoy vamos a ver algunos ejemplos de célula por célula. Entonces, ¿para qué necesito la hiperpolaridad? ¿Por qué necesito que sea aumentado esa polaridad? ¿Por qué necesito que sea más negativo que el simple reposo? ¿Para qué? ¿Para qué la célula va a la hiperpolarización y luego a la polarización? Dale fuerza. Un año estudiando en mi física. Bueno, un año dieron la clase. El haber estudiado ya después de cada uno de ustedes. Lo hacemos un esfuerzo más negativo que el reposo. ¿Para qué? Para el estímulo. Cuando la célula está ya dijimos que si llega al umbral se va a despolarizar rápido. El estímulo tiene que ser un poco más fuerte para quitarla de reposo. Pero cuando está hiperpolarizada, quiere decir que el estímulo normal que llega no lo va a quitar de reposo, no lo va a despolarizar a la célula. A no ser que venga un estímulo mucho más fuerte de lo acostumbrado, y ahí del estado de hiperpolarización lo va a llevar hacia menos negativo. Y cuando llegue el umbral, ahí recién se va a despolarizar. Es un estado de protección para que la célula no le lleguen estímulos, o si lo llegan, no lo quite de reposo. ¿Sí? Porque si no, la célula va a estar polarizada, va a estar, se va a fatigar. Entonces le da el tiempo para que la célula pueda volver a su reposo, pueda volver a su descanso. ¿Sí? Para eso sirve la hiperpolarización, una de las cuales aumenta el negativo. Entonces el estímulo que llega no la despolariza, no se le va a muy fuerte. Es para darle tiempo de sosiego. ¿Sí? Bueno, ¿qué más tenemos? Tengan cada uno en su lugar, qué bonito quedará. Tenemos canales de fuga de potasio, principalmente. Puede haber canales de fuga de sodio también, puede haber canales de fuga de otros iones, seguramente. Pero lo que más se estudia son los canales de fuga del potasio. ¿Qué hacen los canales de fuga? Ayuda a que se escapen ciertos potasios hacia el espacio extracelular, de manera a ayudar a la negatividad de la célula en su interior y ayudar a la positividad de la célula en su exterior. ¿Recuerdan ósmosis? Que algunos entraban y salían de forma fluida. Bueno, el canal de fuga de potasio muchas veces puede ayudar a que por aquí salga potasio, o si hay algún sodio, puede también llegar a salir el sodio, de manera a hacer que adentro sea cada vez más negativo y la célula pueda estar en reposo. ¿Sí? Esto se llama canales de fuga. Milivoltios, cómo se produce este potencial
y por la difusión de los iones. Si los iones no se difunden, los milivoltios no van a variar. ¿Sí? Entonces, la difusión de cada uno de estos iones que venimos estudiando es lo que permite que haya el potencial de membrana y también el potencial de acción del axón. Actualmente hablamos del axón. Cada tipo de célula tiene milivoltios diferentes, voltajes diferentes. Sus niveles de reposo son diferentes, por ende sus niveles de despolarización, de repolarización y de hiperpolarización también van a variar. Entonces, algunos ejemplos que nos pone nuestro libro de potenciales de reposo, fíjense, los más altos, los que más necesitan de un estímulo grande para que se pueda despolarizar, son las neuronas, el músculo esquelético, el astrocito, que también es parte del sistema nervioso, el músculo cardíaco. Su reposo, fíjense, el músculo esquelético es uno de los más altos, de negativo 85 a negativo 95 milivoltios. O sea, la potencia que tiene que venir a estimular al músculo debe ser importante, debe ser fuerte para quitar al músculo esquelético de su reposo. A diferencia, un eritrocito, negativo 8 a negativo 12 más. Para que un glóbulo rojo sea estimulado, el estímulo debe ser leve nada más y este eritrocito, este glóbulo rojo, ya se va a despolarizar. Entonces, mientras más negativo sea su estado de reposo, mayor estímulo va a necesitar esa célula para despolarizarse. Y el estímulo puede ser químico o eléctrico. ¿Sí? Si hablamos de eléctrico, quiere decir que van a estimular iones. Si hablamos de químico, estamos hablando de un ligando, que puede ser una hormona, un neurotransmisor o cualquier otra sustancia química. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cada célula va a variar un poquito su potencial de reposo y por ende el resto. Potenciales que van a necesitar para despolarizarse y el